El porrazo legal típico y el que más dolor genera es el asociarse mal. En el derecho hay un dicho que dice que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Va generándose un riesgo que es silencioso y que en algún punto puede estallar. El que no hablan de demandado que tire la primera piedra. El tener un juicio te saca, te chupa y te roba energía. Entonces al final ojalá evitarlo. Todo lo que uno construye, todas las inversiones que hace, te van a la basura si es que obviamente no la protegiste desde el día 1. ¿Para qué esperar a que el incendio se genere cuando podéis prevenir y evitar que ocurra? Felipe, primero, muchas gracias por venir. Un podcast express. Sí, de eso es que uno avisa así como, oye, ¿qué estáis haciendo? Vente. Sí. Efectivamente, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Nacho. Un gusto estar acá. No, y un temazo, yo creo, ya es penúltimo capítulo de la temporada. Y yo creo que algo importante tiene que ver con lo legal. Y ustedes en Wolf lo tienen súper claro. Para la gente que no conoce a Felipe, Felipe es el host junto con Mex de Con Todas las de la Ley. Eso, bueno. Un podcast donde entrevistan personas que han cometido pequeños errores legales. Y otros no tan pequeños. Y otros no tan pequeños. Son Sí. porrazos legales. Eso, son porrazos legales. Y aparte tienen Grupo Wolf, que es una empresa que se especializa en defender empresas. Claro, en el fondo no es solo defender, sino que proteger y blindar a las empresas. Ahí tenemos un servicio que es muy 360. Atendemos a dueños y dueñas de negocio y vemos las necesidades legales más comunes en la Yo empresa. digo defender porque siento que uno tiene pensado al abogado como cuando ya está la guerra y hay fuego y todo, como que llamáis a tu abogado. Esa es la visión típica. Sí, y en el fondo lo que estamos tratando de cambiar un poco el paradigma de que está bien, siempre que tenéis un incendio está el abogado, pero ¿para qué esperar a que el incendio se genere cuando podéis prevenir y evitar que ocurra? Entonces, Tú decís que es mejor que el abogado entre un capítulo antes. un capítulo antes. Este capítulo debería ser el segundo de la temporada, ¿no? Llegamos muy tarde. Exacto. Felipe, hablando de porrazos legales, yo creo que todos los emprendedores se pegan harto. Yo me he pegado muchos. Al que no hablan de demandado que tire la primera piedra. Claro. ¿Cuál pensáis tú que son los porrazos típicos? Son varios y de hecho podríamos estar hablando mucho rato, pero sí, yo creo que si establecemos como un orden de importancia, el porrazo legal típico y el que más dolor genera es el asociarse mal. Los socios es un tema que es muy recurrente y que genera un cáncer en la relación societaria y que puede de hecho matar negocios porque al final es algo que si no se regula bien al inicio, cuando estalla, es difícil solucionarlo, pero no imposible. Así que los socios sí o sí es el porrazo legal típico. ¿Y qué es lo que tiene que tener legalmente una sociedad? O sea, para la gente que nos está escuchando, cuando yo tengo una idea con un amigo, con un conocido y vamos a hacer un negocio, ¿en qué puntos me tengo que fijar? O sea, a ver, en cuanto a estructura de qué sociedad elegir, yo creo que hoy día como la más típica y la más usada son las SPA, Sí, que son perfectas porque al final es como el gusto del consumidor, podemos sacar la administración de las anónimas, que es como un directorio, o ser administrada por una persona, por más de una. O sea, la gracia de las SPA es que te permite elegir lo mejor de todo. Y el segundo paso importante es elegir con quién asociarte. O sea, generalmente uno como cuando emprende un negocio lo hace con alguien y si ese es el camino hay que tener como ciertas preguntas previas para ver si vale la pena asociarse o no, si compartes, por ejemplo, los mismos valores, principios con tus socios, porque al final, al principio todo es color de rosas, pero Sí, cuando en los negocios empiezan a generar plata, empiezan a haber conflictos, es ahí donde las personas muestran realmente su personalidad, que generalmente no se las muestran obviamente al socio al inicio de la relación, sino que cuando empiezan a haber problemas es ahí donde realmente tú dices, bueno, me asocié bien, no me asocié mal. Y yo creo que existe como un checklist que hay que preguntarse para que cuando ocurran los problemas como ya, me asocié bien. Entonces, y generalmente la gente no se pregunta ese tipo de cosas antes de asociarse. Es como, Nacho, juntémonos 50-50, perfecto, avancemos. Y no le toman tanta importancia a ese tipo de cosas. ¿Y cuál consideráis tú que son esos puntos? Por ejemplo, tú hablaste del 50-50. Uh-huh. Yo creo que uno comete el error que siempre que hace un negocio es como, para que no suene feo, 50-50. Precisamente es esa la razón que nosotros hemos identificado, como para que no suene feo. Nosotros hemos identificado que es un tema de que las personas evitan tener conversaciones duras. Y yo soy muy partidario de que si es que en una conversa dura te das cuenta que no es tu socio, o sea, te ganaste un tremendo beneficio al no asociarte con esa persona. Entonces, sí, hay que enfrentar esas conversaciones. Y yo creo que al final hay muchas veces que por personalidad uno evita tener esas conversaciones, pero hay que tenerlas. Entonces, cuando uno se asocia 50 y 50, tenéis ciertos riesgos que es importante también saber y evitar.
Por ejemplo, si nos asociamos 50 y 50 y es como vamos por el camino A o el camino B, si tú decís A y yo digo B, la sociedad quedó parada y en el fondo no podemos avanzar. ¿Ya? Entonces hay que establecer como mecanismos que destraben situaciones de empate. Porque si no te pones de acuerdo en algo, la sociedad deja de avanzar y el negocio deja de funcionar. Buen punto. Tremendo punto. Sí, sí. O es Y así hay unánime o no millones. es, po. Claro. O tenéis que establecer como márgenes de flexibilidad para que en el fondo, si bien no hay acuerdo en lo general, pero en lo particular tenéis que seguir avanzando. Entonces, hay que regular bien las cosas antes de que Es un los problemas temazo. pasen. Sí. Ya, entonces, pongámonos en el caso ideal, todos elegimos socios perfectos, nadie se demanda, seguimos, el negocio funciona. Ujú. ¿Cuál es el siguiente punto legal que tengo que tener ojo? A ver, yo creo que otra cosa muy importante que no siempre los emprendedores le toman el peso es el tema del registro de la marca y de protección de los activos digitales. Muchas veces los emprendedores creen que con tener el dominio web están Exacto, protegidos. el www. Y al final hay todo un mundo que es completamente distinto. Entonces sí, registrar la marca es súper importante porque al final cuando uno construye un negocio, o sea, hoy día soy Felipe, pero en verdad detrás mío está Wolf y realmente uno va siempre alimentando la marca, más allá de las personas que están detrás. Entonces, cuando uno está construyendo marca, si no está protegida, lo que puede ocurrir es que llegue cualquier otra empresa o un grupo de personas y que en definitiva te impida usar la marca que tú estás utilizando. Entonces, eso es terrible porque al final todo lo que uno construye, todas las inversiones que hace, se van a la basura si es que obviamente no la protegiste desde el día uno. ¿Tú pensáis que hay que inscribir la marca al tiro? O sea, en la etapa de idea. La verdad, si es que lo haces solo, porque también la gracia de inscribir marca es que no necesitas de un abogado, ¿ya? Yo creo que eso también democratiza bastante el poder proteger tus activos sin necesidad de contratar a un abogado. Entonces, ¿Ya? si lo haces solo, yo creo que es una buena estrategia en el fondo cuando ya tienes la idea, más o menos el modelo de negocio claro, idealmente al menos una pequeña validación de que hay mercado. Yo creo que primero lo que hay que hacer sí o sí es iniciar el proceso, porque la gente después se olvida, porque en el fondo tenéis que vender, tenéis que hacer marketing, tenéis que hacer anuncios, etcétera, y al final todos los temas legales pasan a una segunda prioridad y cuando ya Sí. te das cuenta es porque te llegó una notificación o algo así, entonces es tarde. Si lo haces tú es bastante económico, hay que pagar unas tasas que son relativamente baratas y si ya contratáis a un abogado se complejiza un poco más y un poco más caro, pero al final sí o sí tenéis que darle esa prioridad al principio. Yo tengo una duda. Cuando tú inscribes una marca, Ujú. ¿qué pasa si la marca es mía, pero yo me asocié con otra persona? ¿Necesariamente esa marca la tengo que inscribir con mi socio o esa marca la puedo inscribir 100% como mía? No, o sea, no es necesario, no es obligatorio. Pero eso sí puede generar problemas a futuro. Por ejemplo, hemos visto muchos casos de, no sé, sociedades que quieren hacer levantamientos de capital y los inversionistas preguntan es como, bueno, ¿dónde están los activos digitales de la empresa? Entonces, si es que, por ejemplo, la marca está a nombre de uno de los fundadores y no como un activo de la empresa, obviamente es un riesgo para el inversionista. Eso eventualmente puede generar discusiones entre los fundadores porque es un activo. Entonces, si tú eres el dueño exclusivo de ese activo y no es de la sociedad, eventualmente puede ser un foco de conflicto. ¿Y uno puede traspasar ese Puede activo? traspasarla sin ningún problema. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer el proceso como persona natural y una vez que está inscrita, luego obviamente se la hace a la empresa. Pero no es requisito, no es obligatorio, sí es recomendado hacerlo. Ya, perfecto. Entonces, elegimos buen socio, inscribimos la marca, tenemos la empresa funcionando. Ujú. ¿Cuál sería ahora lo que me tengo que preocupar si mi negocio tiene esa base ya cubierta? Claro, cuando ya empezaste a operar, vas a tener relaciones con terceros, ya sea con trabajadores, con prestadores de servicios y con clientes. Entonces ¿Ya? ya viene toda la fase de que tienes que tener buenos contratos que te protejan, porque al final la gente cree que firma el contrato y después no pasa nada, pero cuando hay problemas, lo primero que uno pregunta es como, ¿dónde está el contrato? Sí. Entonces, si no hay contrato, por ejemplo, es súper difícil después exigir ciertas cosas, porque al final, si en el contrato no pusiste cómo se regulan las controversias, la única opción que tienes es ir a los tribunales ordinarios de justicia, presentar una demanda, demorarte 10 años en Sí, po. poder obtener una sentencia que te diga, Nacho, tienes razón, y después de esa sentencia hay que cobrarla. Entonces, cuando son 3 años más, entonces al final es demasiado largo. Con un contrato, uno pone, por ejemplo, las controversias se solucionan en un arbitraje, y es mucho más fácil después exigir ciertas cosas, porque hay un camino claro. Ya, entonces tú decís que desde cero, y yo soy el diablo vendiendo cruces porque yo soy pésimo para estas cosas. Yo creo que me faltan hartos contratos por mandar. Los tengo ahí en el Word todavía. No,
¿Tenemos que hacer contratos con todos? O sea, idealmente sí, pero ¿O te podéis obviamente... respaldar, por ejemplo, de los procesos de cotización? Porque eso igual, yo he visto Sí, hartos mira, casos donde como que sí, por correo quedó más o menos todo sí. estipulado hasta dónde llegaba un servicio y el cliente reclamó algo que está fuera de eso y es como, no, pues aquí está el respaldo. Sí, o sea, uno, nosotros somos muy partidarios de que ojalá evitemos los juicios, ¿vale? Entonces somos una visión Sí. súper como pro negocio, entonces más rápido, más eficiente, etcétera. Entonces, No, y en es una más buena barato, negociación, es mucho más mucho más barato. barato, o Y sea, no solo por plata, sino que por tranquilidad mental. El tener un juicio te saca, te chupa y te roba energía. Entonces, al final, sí. ojalá evitarlo. A veces es inevitable y hay que hacerlo. Entonces, efectivamente, el hecho de no tener un contrato, eso no quita que tú puedas acreditar que existe una relación comercial, de que los honorarios son un monto determinado, que la cuenta donde se tienen que pagar son tal. O sea, los correos, los WhatsApp, etcétera, son mecanismos de prueba de una relación comercial. ¿Dónde falla todo esto? En dónde inicio el juicio. Entonces, si tengo que irme a los tribunales ordinarios de justicia y demorarme 10 años para conseguir lo que quiero conseguir, al final pierde sentido tratar de hacer cualquier cosa, porque sé que si me dicen que no, no tengo más herramientas que presentar una demanda, pero tiene poco efecto. Entonces, yo siendo súper empático con los emprendedores, es como, no, no es necesario. En verdad, uno puede avanzar, tenés que generar ventas, tenés que validar tu negocio y de ahí recién empezar a preocuparte y enfocarte en eso. Pero hoy día no es tan difícil destinar un poquito de cabeza en blindarte un poco. Felipe, tenemos contratos con clientes, tenemos los contratos con los proveedores, pasamos a el lado de remuneraciones, Ujú. que ese es otro Es mundo otro más. mundo. Sí. ¿En qué tenemos que tener ojo a la hora de empezar a contratar equipo? Mira, algo que yo siempre recomiendo es cuando uno comienza a tener colaboradores contigo, tienes que entender muy bien cuáles son las reglas del juego. Si tú no tienes claridad de cómo se juega el juego, de cuáles son las obligaciones de las partes, cuáles son los deberes, etcétera, es muy difícil poder saber si estás cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, nosotros en la oficina lo que hacemos es como, mira, estás en esta industria, esto es todo lo que tienes que cumplir. Entonces, perfecto, ya sé que tengo que tener un reglamento interno, ya sé que los contratos tienen que tener cierta estructura, ya sé que las jornadas de trabajo tienen que... Entonces, en el fondo, cuando el emprendedor entiende todo lo que tiene que cumplir, de ahí en el fondo vamos como generando la documentación necesaria. Pero yo creo que lo primero es, en el fondo, saber cuáles son las reglas del juego para jugarlo bien. Porque al final, lamentablemente, en el mundo laboral, el empleador, el dueño de la empresa, tiene todas las de perder. Porque obviamente siempre se busca proteger a la parte más No, débil de la relación. el empleado siempre gana. Yo lo aprendí a porrazo limpio. El Sí, empleado po. siempre gana, loco. Pero uno puede como que nivelar la balanza teniendo mejor preparado. Si en el fondo yo siempre digo, el porrazo legal se da cuando te llega la demanda, por ejemplo, del trabajador, y te dicen, bueno, su contrato de trabajo, es que no está escriturado. Firmó la hoja de asistencia, es que no tengo libro de asistencia. Entonces al final es como, eso es 100% evitable. Entonces hay ciertas capas que hay que cumplir para que cuando te llegue la demanda, porque eso no tenemos cómo controlarlo, pero lo que sí podemos controlar es cómo enfrentas tú esa situación. Y si llegáis mejor preparado, tenéis menos espacio donde las balas entren. Entonces, estáis en mejor pie para poder negociar y para poder poner una posición más dura. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de las boletas de honorario? El otro día escuché un caso de un emprendedor que tuvo un empleado 7 años con boletas de honorario. Con uniforme, con horario. Todo, tenía una Sí, chapita, salió 3 veces empleado del mes y dale boleta. empleados, entre comillas, Exacto. honorarios. Exacto. Sí. O sea, es un temazo, los entiendo también, porque al final el contratar a una persona genera costo a empresa, entonces al final Sí. uno le paga una cierta cantidad, pero en verdad a la empresa le sale más caro. Entonces al principio cuesta contratar trabajadores, pero obviamente es un riesgo, porque al final en el derecho hay un dicho que dice que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Entonces yo puedo firmar un contrato contigo que diga contrato de honorarios, pero si tienes que cumplir horarios, si recibes órdenes directas Sí. mías, si vais con uniforme, tenéis correo corporativo, en el fondo haría un trabajador que debiese tener un contrato de trabajo. Entonces, ahí que igualmente hay ciertos resguardos que uno puede tomar, por ejemplo, celebrar un contrato de honorarios con Sí. obviamente el Como prestador de prestación servicio. sí. También algo que se utiliza es como que el prestador de servicio tenga su propia sociedad o su propia empresa y que sea la empresa la que te preste servicio y ahí realmente ya deja de ser una relación como laboral propiamente Pero eso tal. igual es difícil. Es difícil porque al fondo si realmente es un trabajador que debiese estar con contrato es muy difícil decirle, bueno, haz una sociedad que Sí, genera no lo va a costos, hacer, po. contabilidad, etcétera, no lo va a hacer. Entonces, pero aquellos que son realmente prestadores de servicio, obviamente es una solución.
Pero hay que enfocarse en los temas laborales porque yo creo que ese es el dolor más grande de las empresas cuando empiezan a crecer. El tema del equipo, como la gestión del recurso humano es difícil por sí, y aparte sumarle el tema legal es más complejo todavía, entonces hay que ponerle foco. Antes de seguir con esta entrevista, les quiero hablar de Flow, la plataforma de pagos que está transformando el comercio digital en Latinoamérica. Utilizando Flow puedes recibir tus pagos en segundos con más de 30 medios de pago. Además, podrás ofrecer a todos tus clientes cuotas sin interés, con una plataforma simple y segura. Flow está integrado con las principales plataformas de e-commerce, donde podrás monitorear en tiempo real todas tus transacciones. Más de 100.000 comercios en toda Latinoamérica eligen Flow para vender de forma sencilla. Visita flow.cl y únete a la nueva forma de pagar. ¿Desde qué momento tú aconsejas a los emprendedores tener algún servicio legal? Porque obviamente al principio es caro, es como tener el contador. Yo creo que nadie parte contratando al contador. Y yo creo que quizás el abogado también juega como un papel muy similar, que es como a medida que voy creciendo, como que se me tienen que ir sumando ciertos add-ons que en algún momento tenéis que tener algún tipo de servicio legal. Es una buena pregunta. Yo creo que cuando llegas a un cierto nivel de facturación, ¿Ya? debieses empezar a preocuparte del tema legal. O sea, si facturáis, no sé, 5 millones de pesos mensuales, no vale la pena. Te puede salir incluso más caro un abogado que te pueda ayudar, entonces no vale la pena ahí. Pero cuando ya empiezas a tener facturación, cuando ya empiezas a contratar gente, cuando ya empiezas a firmar contratos con clientes, con prestadores de servicios, etcétera, va generándose un riesgo que es silencioso y que en algún punto puede estallar. Y lo peor que puede ocurrir es que ese porrazo legal encubierto te destruya. Porque al final te puede llegar una demanda de 200 palos, facturáis 10 millones de pesos mensuales y no tenés nada que hacer, quebraste. Entonces, por un error, que es 100% evitable. Entonces, al principio, yo creo que hoy día hay herramientas que te permiten poder formalizarte y avanzar como empresa en un día, etcétera. Pero ya llega un punto donde tenés que empezar a preocuparte de los temas legales. Y en la experiencia que has tenido tú, qué porrazo bueno, sin dar nombres claramente, así como entrenados, de aquí no sale. O sea, mira, en el podcast tenemos hartos porrazos legales que los puedo contar porque obviamente son públicos. Son públicos. ¿Cuál es tu favorito? A ver, en temas de marca, la historia de Nico Fuenzalía con Políglota, yo creo que es súper ilustrativa, bueno, porque Políglota es una marca súper sólida. Cuando hicieron su expansión a Perú, en el fondo cometieron un error que era anunciar que estaban en Perú antes de proteger la marca en Perú. Y lo que les ocurrió es que hicieron el anuncio, así en los diarios, salió en todas partes, y al día siguiente les llegó una carta, es como ustedes no pueden usar Políglota acá en Perú. Apareció un peruano a las 5 de la mañana y inscribió la marca. Efectivamente, en el Indecopy, que se llama, que es como el INAPI acá. Y estuvieron 4 años y tanto en juicios para en el fondo poder recuperar su marca y poder llamarse Políglota en ese país. Entonces, todo el desgaste de lucas, todo el desgaste de que te sacan del foco el negocio era 100% evitable. En el fondo, antes de cualquier aparición pública, es ideal que en el fondo al menos hayas iniciado el proceso en INAPI acá. Entonces, no sé, en temas de marca, el caso de Nico es súper emblemático. Temas de socios, por ejemplo, no sé si lo has entrevistado acá, pero el dueño de La Pizca, Diego García, ¿Ya? Antes de tener La Pizca, tenía otro negocio que se llamaba Tiento. Y ahí el gran problema que él tuvo era que confió en su socio, era un amigo, entonces era como, bueno, es mi amigo, no va a cometer algún acto que vaya en contra de mí. Y al final se asesoró con un abogado, que el abogado no entendía muy bien el contexto de lo que estaba pasando, de la situación que estaba ocurriendo en el negocio, le hizo un contrato que estaba muy malo, y lo que terminó pasando fue que Diego cedió su participación del negocio, o sea, sale del negocio, pero mantuvo su calidad de aval en muchas deudas que tenía el negocio. Entonces, cuando el socio amigo se hizo dueño del 100%, trasvasijó toda la empresa, armó una nueva y dejó esa deuda con todas las deudas y con Diego encima. Y la quebró. Entonces al final le cobraron todo a Diego. Y Diego perdió una cantidad de plata gigantesca, tuvo que pagar millones y millones de pesos para poder salir adelante. Y todo por haber firmado un papel que estaba mal redactado y que obviamente Diego no lo leyó, y si lo leyó no lo entendió. Y eso también era 100% evitable. Entonces firmar contratos sin leer también es un tema muy recurrente y que puede ser un porrazo legal muy potente. Felipe, tú tocaste el tema de con todas las de la ley, que es como el ítem 3 de esta conversación. Bacán. Ustedes tienen un podcast muy bacán, tienen hartos suscriptores, Muchas gracias. llevan hartos capítulos.
referentes, yo creo, dentro del mundo del emprendimiento. ¿Cómo Bacán. se les ocurre a ti y a Mex? ¿Sabéis que vamos a hacer un podcast? Que yo pienso, Sí. nosotros que hacemos marketing podemos hacer podcast, periodistas, pero abogados. Sí, mira, la idea nace porque nosotros en Wolf, cuando armamos la oficina, dijimos, nos cargan los abogados tradicionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ser completamente distinto a estos abogados empaquetados que nos cargan? Y todo lo que hacemos en Wolf es completamente distinto. Pues en el fondo es una marca que se llama Wolf, no son los apellidos de los socios, que es algo muy típico. Sí, po. Con MEC somos los dueños de la empresa, no tenemos una oficina, no tenemos nuestros títulos colgados, yo voy vestido hacia la oficina. Nos dedicamos también a áreas muy choras, muy entretenidas. Somos abogados muy comerciales, entonces, bueno, un montón de cosas. Y nosotros creemos que se vive una magia dentro de la oficina que los clientes que obviamente están en la manada de Wolf lo viven, pero dijimos, bueno, qué lindo sería que alguien que no sea cliente todavía pueda percibir como, oh, hay abogados que son distintos, hay abogados que se preocupan de otras cosas. Y ahí dijimos, bueno, qué mejor forma que mostrarnos tal cual somos en un formato podcast. Entonces ahí vimos algunos referentes y tomamos la decisión de armar el podcast. Y la línea de negocio, la línea editorial es, bueno, hemos atendido tantas empresas, nos hemos dado cuenta que hay porrazos legales que son típicos y que la gente los comete porque o no sabe o porque en definitiva no le da la prioridad. Entonces, qué mejor que estar constantemente recordándole a los emprendedores como, oye, no la caguen, no se vayan por allá, porque si se van por allá les puede pasar esto. Entonces, tiene esa línea súper educativa que es como, ¿para qué la vayan a embarrar en temas legales cuando es evitable? Entonces, generamos contenido con esa línea. Y un poco la lógica es como, somos abogados, generalmente la gente dice, bueno, que fome escuchar un podcast de abogados. Entonces también generamos toda una experiencia detrás que es como, bueno, si el invitado quiere tomarse un traguito, estamos conversando en un clima muy, muy relajado, nos cagamos de la risa también. Porque al final cuando uno habla del dolor es algo súper difícil de hablar. Entonces generamos todo un ambiente de confianza para que el invitado se logre soltar y pueda Sí. realmente contar su dolor. Hay como 4 piscolas antes claro. de prender la cámara. ¿Sí? Para Y que lo después, entiendan y en después simple. el after podcast. Exacto. De hecho, hemos pensado poner unas cámaras después del podcast porque ahí se generan conversaciones muy Sí, no interesantes. sé si a los invitados les guste mucho, Efectivamente, pero ahí podemos cortar. Pero esa es la lógica. En el fondo es poder transmitir la magia de Wolf en un formato entretenido y que la gente pueda darse cuenta de en qué no tiene que cagarla. Y lo segundo es que hay abogados que son completamente distintos a los tradicionales. Buenísimo. Felipe, dentro de hacer este concepto de con todas las de la ley, y ya poniéndome un poco más marquetero, me quedan 5 minutos, así que vamos a aprovechar. ¿Qué papel ha jugado este activo digital? Porque al final Sí. es un activo digital, si lo miráis fríamente. Marca registrada. Exacto. Porrazo legal también. Una Eso, marca registrada. las cosas como son. Eso, sí. Hasta el eslogan te No, registrado. todo. Y de hecho, ¿sabes qué? No, perdón que te interrumpa, pero nos pasaron mis cosas con eso. O sea, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile lanzó un podcast y que su eslogan era un podcast con todas las de la ley. Nosotros fuimos, le escribimos como, oye, qué lástima que no hicieron la pega de poder revisar si es que ese nombre lo podían usar o no. Oh. Así que porfa, bájenlo. Y en 2 segundos lo bajaron. También nos pasó, que yo lo quiero contar de esa manera, que quizás no fue así, que Disney sacó una serie que se llama Con todas las de la ley, que eran unas abogadas de familia, de no sé de dónde, pero en Chile no se llama así. Y nosotros tenemos registrado en la clase de podcast y además programa de televisión. Ya. Entonces yo espero que la gente de Disney haya hecho la pega y decir, bueno, hay un podcast que se llama Con todas las de la ley, no podemos llamarnos así en Chile, entonces no se llama así, se llama como, no sé, algo que no tiene... Bueno, no sé. No tuvo Bueno, éxitos por culpa de Wolf. ¿Sí? así es, así es. Y la pregunta no me acuerdo que me habéis preguntado. Rebobinemos. No, mi pregunta va más en el sentido de cuál es como el foco comercial Mm, para el que ustedes utilizan este podcast. Porque al final, y a nosotros también nos pasa, o sea, tener un podcast que si bien genera contenido de valor y a la gente le gusta, también Sí. te da cierta exposición de marca. ujú. Que yo creo que la mayoría de los podcasts, eso entre comillas también buscamos. Es como yo le Obvio. acerco contenido de valor a la gente también me conoce y entiende lo que hacemos. Ujú. ¿Cómo ha jugado el podcast también como ese activo comercial para la marca de ustedes? O sea, tremendo. O sea, fue una... De hecho, ayer me junté con Mex y celebramos el hecho de haber tomado la decisión de hacer un podcast. Porque, por un lado, el podcast nos ha conectado con mucha gente muy power en el ecosistema
que si no tuviésemos el podcast, la única forma de poder juntarme con esas personas es para poder venderle un servicio legal. Entonces eso ya genera una distancia, pero cuando me acerco a invitarlos a este espacio para que cuenten su experiencia, es una relación completamente distinta. Entonces, primero nos acercamos de una visión súper honesta y como bondadosa de contemos la experiencia, y eso genera relaciones muy potentes y sinergias muy power. Entonces, ese es punto uno. Lo segundo es que nos pasa mucho que nos escriben, es como, oye, vi el capítulo con Nacho Fox, donde se habló de el conflicto que tuvo con socios. Como me encantaría poder ver cómo podemos aplicar eso a mi negocio. Entonces también en el fondo la gente cuando ve el capítulo dice, bueno, es algo que en el fondo mi empresa puede necesitar, entonces voy con Wolf para que en el fondo me puedan ayudar. O sea, te sirve como el top of the funnel Efectivamente. de una estrategia comercial también. Sí, y el tercer punto, que es un poco lo que tenemos que explotar de mejor manera, pero es el contenido largo te permite poder generar piezas cortas en distintas plataformas. Entonces, en el fondo, si generamos una buena estrategia, tenemos contenido ilimitado. O sea, de hecho, una de las pegas que he tenido que hacer es como revisar capítulos para ver cuáles son los porrazos. O sea, hay mucha data que en el fondo, si la procesamos de buena manera, hay muchas cosas que podemos concluir. De hecho, a las empresas que conozco y les digo, mira, hemos atendido 500 empresas, hemos entrevistado a más de 40 personas, sé perfecto dónde las empresas cometen los errores. Entonces, qué mejor que contar con un asesor que te puede prevenir dónde no embarrarla. Entonces, ha sido una muy buena decisión. El desplante también en cámara, no sé, el compartir con emprendedores desde otro punto de vista, yo creo que también es algo muy rico. Sí, yo siempre digo que nosotros partimos el podcast ¿Ya? porque yo quería tomar mentoría con personas que no podía pagar. Es que, Sí. efectivamente. Y es como la chiva, te puedo preguntar todo lo que te voy a preguntar en una asesoría que... De hecho, es un muy buen punto el que tocáis. De hecho, a nosotros nos pasa lo mismo. Por ejemplo, no sé, pues entrevistamos a Mika Herrera y Mika también nos dio su visión de cómo debiésemos estar abordando el tema de venta en internet, mentalidad. O sea, al final, detrás hay un negocio. Y yo creo que todos los dueños de negocio y dueñas de negocio comparten ciertas cosas comunes y en definitiva el hecho de poder conversar con otros empresarios te nutre mucho. Sí. Y de hecho eso nos nutre mucho a nosotros como asesores, que es como, oye, yo también soy dueño de negocio. Los problemas que estáis viendo tú, yo ya los viví. Yo, no los leí, ¿cachai? Como yo los viví. Y además lo sé, porque en el fondo estudié Derecho, pero esa conexión con los dueños de negocio también es muy potente. Y el tener contacto con gente muy power, que en el fondo son referentes y en el fondo es un camino que tú quisieras poder seguir y tenerlo sentado en tu oficina con un traguito y muy buena onda y generar contacto permanente con ellos es brutal. Sí, eso es loquísimo. Yo siempre hablo como, y cuando me tocó entrevistar a Lale Mustakis, ¿Ya? yo le dije, yo tengo como los superhéroes del emprendimiento. Absolutamente. Que yo cuando chico, no sé, mi viejo fue asistente de Marcelo Vital en Motorrad y yo decía así como, ese es Superman, ¿cachai? Claro. Lale Mustakis, no sé, Luxich, Polman, que movían empresas gigantes, que llevaban cosas a Latinoamérica. Y después como sentarte a conversar, en algunos casos directo con ellos o en otros como con altos directores de sus negocios, yo digo que es como que conociste a tu superhéroe. Absolutamente. Y a mí, por ejemplo, Julián Larrea tiene esa frase que me encanta, que es como, es la nueva generación de empresarios y de alguna manera somos parte de esa generación. Entonces, creo que es un privilegio el poder hacer empresas en contacto con más gente que está haciendo empresas. Aprender unos de otros. Y aprender unos de otros, efectivamente. El concepto como el come together. Come together, sí. Hay una mención para Julián, pero al final eso es muy rico. Y yo siento que, no sé si en otras generaciones eso ocurría, hoy día está ocurriendo y poder sacarle provecho a eso a través de esta plataforma. Y hoy día también lo que nos está pasando es que ya no somos los Wolf, los abogados disruptivos, distintos solo por ser disruptivos, sino que seguimos siendo así, pero además tenemos un podcast. Entonces, hoy día ya está pasando que las marcas nos están buscando para estar en nuestro podcast. Bueno. Se generan sinergias completamente locas que al final nosotros nunca pensamos que iban a pasar. Así que, lejos la mejor decisión. Felipe, primero agradecer tu tiempo y para cerrar esta entrevista, que la encuentro brutal, muy buena. Yo me llevo mucha data de esta conversación. ¿Cuál sería el mejor consejo que te darías a ti mismo, pero a tu versión que recién estaba iniciando Grupo Wolf? Enfócate más en el negocio, no tanto en prestar el servicio legal.
Yo creo que ese es el gran aprendizaje que hemos tenido con MEX en los últimos años. Yo ya estoy bastante alejado de la operación, yo estoy más enfocado hoy día en Wolf en la visión estratégica, en cómo hacer crecer el negocio, en estandarizar muchas cosas, y son cosas que no te la enseñan en la escuela de Derecho. Te la enseña el emprendimiento, pero a punta de porrazos. Entonces, al menos yo me di cuenta tarde que eso era algo que tenía que enfocarme como dueño de negocio. Estamos en esa transición de poder ser empresarios más, no solo emprendedores. Entonces ese es un camino que adoptamos ahora en el último tiempo, y me hubiese encantado poderlo haber hecho un poquito antes. Así Felipe, que ese es el consejo. muchas gracias por venir y muchas gracias a toda la gente que se quedó a ver esta entrevista completa. Denle me gusta, suscríbanse y nos vemos como siempre la próxima semana en otro capítulo del podcast de las últimas noticias. Chao, chao.